En nuestra última clase nosotros hemos empezado a analizar el tema de la prenda. Hemos visto que dentro de la pignoración encontramos la antícresis y la prenda. Encontramos dos derechos reales de garantía por los cuales el acreedor recibe un determinado bien como garantía del cumplimiento de una determinada obligación, de una determinada deuda. Es así que hemos visto que dentro de la pignoración vamos a encontrar a la antícresis y a la prenda, ¿no? La prenda va a recaer sobre bienes muebles, mientras que la antícresis va a recaer sobre bienes inmuebles. Hemos visto además qué es la prenda, ¿no? Y hemos visto que es muy similar a la hipoteca, solo que la hipoteca, como hemos visto, es no pignoraticio. Es decir, es un derecho real no pignoraticio porque no se realiza una entrega del bien. Sin embargo, el acreedor tiene la facultad de cobrar su crédito mediante la subasta del bien, ¿no? Tiene esa facultad de embargar. El embargo es una medida que se realiza en juicio, que van a ver en derecho procesal civil. Se va a nombrar un depositario para después de realizar la subasta y remate del bien y poder finalmente pagarse con el monto de la venta el crédito de la persona, ¿no? Hemos visto diferentes definiciones de lo que es la prenda. Hemos visto que nuestro código no establece una definición de prenda. Hemos visto cuáles son sus características. Hemos visto cómo posee una función de garantía, tiene características de convencionalidad, es decir, que se acuerda entre las partes, especialidad, porque se tiene que establecer cuánto es el monto de la prenda que se está garantizando con la prenda, y también de la indivisibilidad, ¿no? Es decir, que no recae sobre ciertas partes de la cosa, recae sobre toda la cosa que se otorga como prenda. Posibilita también la ejecución forzosa ante el incumplimiento, ¿no? Entonces, hemos visto también qué tipos de bienes pueden ser objeto de la prenda. Hemos visto que hay la prenda de créditos también, y hemos visto ciertas clases de prenda. Hemos analizado, refiriendo que existe prenda sobre bienes muebles, prenda de créditos, es decir, en el caso de la prenda de créditos, tiene que entregarse el documento del crédito, ¿no? Es decir, hemos dado ejemplos, ¿no? Supongamos que Carlos me presta dinero y yo le digo, bueno, como prenda, yo te doy una deuda que me debe Gabriel, por ejemplo. Yo le debo $10,000, supongamos, a Carlos. Y Gabriel me debe, digamos, igual, ¿no? Un monto similar, $8,000, digamos. Yo le digo, ¿sabes qué, Carlos? Yo te voy a dar este crédito como prenda para que en caso que yo no te cumpla, tú cobres este crédito y yo solo te debería 2,000, digamos, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que los créditos constituyan prenda. También tenemos la prenda sin desplazamiento. Hemos dicho que en ciertas actividades, como la actividad agraria, hotelera, industrial, bueno, los titulares, es decir, los propietarios de estas actividades, pueden gravar el bien, es decir, pueden establecer pueden otorgar como garantía ciertos bienes de esa actividad, ¿no? En la prenda agraria, por ejemplo, los animales podrán ser puestos como prenda del crédito, pero sin necesidad de que uno los tenga, que uno se los lleve, ¿me entienden? Puede darse también respecto a hoteles, como habíamos visto, ¿no? Es decir, el dueño de un hotel que se endeuda, es decir, que se presta algo de dinero para invertir en el mismo hotel, entonces puede también otorgar como prenda sin desplazamiento los mismos muebles que hay dentro del hotel. Eso sucede. Y en la prenda sin desplazamiento, tal cual lo dice su nombre, ¿no? No se tiene que mover a otro lado estos, estos bienes muebles. Tenemos la prenda industrial, igual, respecto a materias primas, por ejemplo, según lo establecido por nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, estas son prendas específicas, ¿no? Sobre ciertos bienes y también respecto a créditos que van a tener por finalidad la inversión en estos mismos rubros, en estas mismas actividades. Es decir, yo me presto dinero de Mayra, por ejemplo, y le doy como garantía
mi ganado vacuno, ¿no? Y bueno, sin desplazamiento, es decir, que no pueden salir de la finca. Puede suceder eso, ¿no? Y esto usualmente es complementario a la hipoteca que pueda darse, ¿no? Es decir, yo le digo, bueno, Mayra, préstame, y me va a prestar una cantidad muy alta de dinero, préstame porque quiero invertir para mi rancho, digamos, ¿no? Para mi rancho, entonces te voy a dar en hipoteca el mismo. Lo hipotecamos, pero a la vez ella me dice, no es suficiente la garantía, haremos además la prenda sin desplazamiento de los animales que están ahí, ¿no? Y de esta manera entonces se garantiza que se le va a devolver. Ahora ingresaremos a revisar cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de Doctor, los una pregunta, perdón. partícipes. Dígame. En caso en la plena de que sin desplazamiento, doctor, ¿qué pasa en el ejemplo que ha dado si el ganado vacuno, digamos, se extingue, se muere o lo venden? Ya, eso te lo voy a responder al final, por favor, Carlos. Eso se responde a una causa extraña no imputable, ¿ya? Eso en un momentito más les voy a explicar. Gracias. Terminar este temita de los derechos y obligaciones, ¿ya? Los derechos, entonces, los derechos y obligaciones de cada una de las partes que intervienen son los siguientes. Primero tenemos los derechos que tiene el acreedor prendario. El acreedor prendario tiene el derecho de retener el bien hasta que se cumpla con el pago del crédito, en primer lugar. Si es que alguien me da como prenda su celular por una deuda que tiene conmigo, entonces yo lo retengo hasta el momento que esa persona me pague. Ese derecho tenemos. Eh, tenemos también, dentro de los derechos del acreedor, el derecho de preferencia respecto a los demás acreedores. Si uno tiene la prenda del bien, entonces tiene preferencia respecto al resto de los acreedores. Tiene derecho a la venta del bien en subasta pública en caso de no ver satisfecho su crédito, similar a lo que hemos visto en la hipoteca, ¿no? Tiene derecho al reembolso de los gastos de conservación. Y es que al final, si alguien le entrega un bien mueble a otra persona, es decir, a su acreedor, este acreedor también, con la finalidad que la cosa no perezca y no se destruya, va a tener que realizar ciertos gastos y también tienen que reembolsárseles, tiene que realizarse el reembolso de estos gastos, ¿no? Tiene derecho a reclamar los gastos que dan mayor valor a la cosa. Puede ser que haya realizado ciertos gastos que aumenten el valor de la cosa. Puede reclamar el pago con la cosa dada en prenda, en caso que no se pueda cumplir con la obligación. También puede pedir entonces al juez que la prenda pase a su propiedad, ¿ya? Es decir, el pago con la cosa dada se le asigna hasta el valor que tiene, ¿no? Si es que es más, entonces habrá que realizar también el reembolso de eso. Tiene el derecho de ejercer las acciones posesorias o reivindicatorias, también una acción reivindicatoria, si pierde involuntariamente el bien y si así le corresponde al constituyente. Si alguien le ha constituido el bien, nosotros hemos visto que no necesariamente quien da el bien es el propietario o el deudor, ¿no ven? Puede ser que una tercera persona le diga, a ver, Mayra, le debes, por ejemplo, a Vanessa, le debes dinero a Vanessa, no te preocupes, yo te voy a garantizar con mi celular, le voy a dar mi celular y tú después le pagas y me devuelves. Pasa eso. Entonces, si al constituyente, es decir, al que ha constituido este derecho, le corresponde esos derechos de reivindicar, también la persona, el acreedor prendario podrá hacer. Puede además ejercer las acciones posesorias, hemos dicho, y por último, pedir anticipadamente la venta de la cosa si su deterioro implica la insuficiencia de la garantía. ¿Qué significa? La cosa puede ser que debido al transcurso del tiempo se vaya a destruir, vaya a perecer, entonces en esos casos, si es necesaria la venta de la misma, puede pedir la venta anticipada ante un juez. También tiene ciertas obligaciones este acreedor prendario. En primer lugar, tiene que restituir el bien más sus accesorios al deudor o constituyente una vez que se cumpla con la obligación. Una vez que le paguen esta obligación, él tiene que devolver los bienes, ¿no? Tiene que conservar la cosa como si fuera un bien propio. Tiene que responder por los deterioros o pérdidas que provengan de su culpa. Si es que él, mediante una actitud culposa, es decir, de manera negligente o imprudente,
este aspecto que han visto, ¿no? Si es que ha obrado fuera de los límites de la razonabilidad y racionalidad de una persona común, esto que han debido ver en teoría de la responsabilidad, bueno, entonces va a responder por estos. Por otro lado, no debe enajenar la cosa dada en prenda. No puede disponer de la cosa fuera de la manera legal. No puede usar la cosa tampoco, a menos que el constituyente, es decir, quien le da el bien, se lo autorice. Por último, puede aplicar, bueno, tiene que aplicar los frutos que la prenda produzca al pago de los intereses. Esa es una de sus obligaciones, ¿no? Es decir, si es que la cosa genera ciertos frutos, entonces esto va a irse a los intereses, va a compensarse con los intereses. Por otro lado, tenemos ciertos derechos del deudor y tenemos también obligaciones que tiene el deudor. Entre los derechos del deudor está recuperar el bien una vez que pague la deuda. Por otro lado, reclamar por el abuso de la prenda y pedir que la misma sea puesta a manos de una tercera persona. Si es que, por ejemplo, no se le ha autorizado al acreedor a usar la cosa y le está usando, por ejemplo, le dan un televisor como prenda y se pone a ver Netflix todos los días, entonces existe un abuso y no ha sido autorizado para ello, existe un abuso, por tanto puede pedir el deudor que esto pase a manos de una tercera persona, ¿ya? Para que tenga el bien, para que como depositario, digámoslo así. Por último, tenemos ciertas obligaciones que se generan para el deudor. Y la principal, ya que nosotros hemos visto, estos bienes, estos derechos reales de garantía son accesorios. Lo principal es el crédito. Lo principal son las deudas y eso es lo que se garantiza. Entonces, entre las obligaciones del deudor está obviamente cumplir con el pago de la deuda. Por otro lado, pierde la prenda en caso de no pagar la deuda. Es decir, se va a vender judicialmente o puede ser que el acreedor finalmente pida al juez que se le entregue la cosa, ¿no? Como pago en sí. Por otro lado, corre el riesgo de perder su bien si no otorga las garantías establecidas, ¿no? De esta manera es que hemos terminado este tema tan interesante. Espero que les haya gustado y ya vamos a ingresar en nuestra siguiente clase al tema de la anticresis, ¿no? Que es tan conocido y tiene reglas muy similares a las de la prenda, ¿no? Pero va a tener un tiempo máximo de convenio. Ya vamos a revisar sus peculiaridades, qué tipos de anticresis hay, qué tipos de, ¿cómo diríamos? ¿Qué obligaciones genera? ¿Qué derechos genera? Y eso lo veremos en su momento. Muchas gracias.